tema de la, el tema de la, o el nuevo nacimiento. Biblia, papel y lápiz, para que no se olviden. El nuevo nacimiento, ¿no? Estamos hablando sobre el tema del nuevo nacimiento, estamos hablando de temas de discipulado y todo eso, y es lo que vamos a ver. Vamos a enfocarnos un poquito hoy en Mateo 28, ¿sí? El último capítulo del Evangelio de Mateo, y este Evangelio es conocido por relatar la resurrección de Jesús y también la gran comisión. Dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener presente. La resurrección de Jesús, estábamos cantando la canción de resurrección, ¿no es cierto? Vivimos por Cristo. La resurrección, hay un mandato, la gran comisión. Este capítulo se divide en dos partes principales. Miren qué bonito es. La aparición del ángel en la tumba vacía, ¿sí? Algo que debemos tener presente nosotros como cristianos, ¿sí? Y la noticia también de que el Señor Jesús nos deja la gran comisión. Bien. Resumiendo un poquito y haciendo un contexto rápido de Mateo 28, no vamos a ver todo Mateo, pero quiero hacer un contexto rápido. Mateo 28, del 1 al 10, relata el descubrimiento de la tumba vacía por María Magdalena y la otra María. Y también el ángel anuncia de la resurrección, les indica que vayan a los discípulos a decirles que Él ha resucitado. Es una confirmación de su resurrección, ¿sí? De los versículos del 11 al 15 describe la reacción de los guardias de la tumba, ¿no? Que se quedaron, entre comillas, dormidos, que vinieron los discípulos, se los llevaron y la gran mentira que se creó. Una mentira que no se la cree nadie, ¿no? Porque soldados que se duerman, no creo, y no eran dos soldados, eran muchos soldados que estaban cuidando la tumba de Jesús. Pero eso se da, dice la palabra de Dios, hasta hoy. Versículos de 16 al 20 nos habla de la gran comisión, donde Jesús aparece a sus discípulos, les dice que vayan a Galilea, les encarga el hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Puedes conseguirme un clip, tal vez. ¿Ya? Ahora, ¿qué temas encontramos nosotros en Mateo 28? Hay algunos temas que nosotros encontramos, pero temas principales son la resurrección de Jesús, ¿sí? Y este es el evento central del capítulo, la resurrección de Jesús. ¿Ustedes creen que es importante hablar de la resurrección de Jesús? Eso da una prueba de que es importante. Sin resurrección no tendría sentido hablar de nada. Así de sencillo. Necesitamos hablar de la resurrección. Mire, la Iglesia Católica llega hasta la muerte y por ahí se quedan un poquito. Hay que hablar y enfocarnos en el tema de la resurrección, porque Cristo es levantado. Ese es un buen amén. Cristo se levanta de entre los muertos, va al cielo a prepararnos un lugar a nosotros y Él vendrá por nosotros. ¿Tiene sentido? Entonces predicamos a un Cristo vivo. Y eso tenemos que tenerlo presente. Cristo no está muerto, no está crucificado, no está en una tumba. Cristo está vivo. Ese es el Cristo que yo predico. Espero que ustedes estén predicando a ese Cristo vivo. Yo no soy pastor, no. Usted tiene que predicar a un Cristo vivo. Recuerden que el testimonio es de lo que Dios hace o ha hecho en mi vida. Porque no es que ya hizo, hace y hará. Esto sigue, es un proceso. Dios me sigue fortaleciendo, Dios me sigue levantando, Dios sigue caminando conmigo. Él está conmigo. Necesito testificar a la gente sobre Cristo Jesús. ¿Qué más encontramos aquí? La gran comisión. Vayan, hagan discípulos. Id y hacer discípulos. Vayan. Él no les dijo, vean, quédense aquí, la gente ya se va a amontonar y ahí empiezan ustedes a predicar. Vayan a predicar. Enséñenles. ¿Sí? Enséñenles todo lo que
han visto, lo que han oído. Gracias. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Sí? Amén. Claro, es que como no estoy haciendo, entonces no digo amén, porque no, qué cosas, ¿no? Y nos quedamos como creyentes. ¿Cuántos años quiere quedarse como un creyente? ¿1? ¿2? ¿Cuántos años es creyente? No diga nada. ¿Se da cuenta? Entonces necesitamos hacer discipulado. Necesitamos entender eso. Algo más que vemos aquí es la autoridad de Jesús. Jesús declara que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, y esa autoridad está dando a sus discípulos. Vayan con esa misma autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden, que obedezcan. Recuerden, guardar no es meter al bolsillo, no, eso no es guardar, aquí es obedecer. Enséñenles a que obedezcan todo lo que yo os he mandado. Qué lindo. Ahí el Señor Jesús, la presencia de Jesús, promete estar con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eso qué nos da? Seguridad. Seguridad. Si yo voy a predicar de Cristo Jesús, yo voy con Él, me siento seguro. Usted no está yendo solo y ahora, ¿qué como? ¿Y qué me dan? ¿Y si me pegan? Cristo Jesús está caminando con ustedes. Tiene la autoridad de Jesús. Jesús está presente en ese lugar. Es como decir, anda, vas a hablar por mí, esa es mi boca. Háblales. Ellos necesitan escuchar. La importancia de la fe y la adoración. Miramos la importancia de la fe en la resurrección de Jesús y la adoración que nosotros necesitamos poner en Cristo Jesús. ¿Por qué? Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Y lo hablo en sentido personal porque para mí eso es Jesús. ¿Qué es para usted Jesús? ¿Es su Señor? ¿Es su Salvador? Amén. Él es mi Señor. No sienta vergüenza. Él es el Señor de su vida. Él es el Señor de su vida. Él es su Salvador. ¿Está hablando de Cristo Jesús a la gente? Bueno, ya bajaron los amén. Hay que hablar. Hay que decirle a la gente que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador y que Él es el Salvador. Cuando nosotros ponemos la confianza en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección. Necesitamos hablar del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué decía Jesús? El reino de Dios se ha acercado. Yo he venido para estar cerca con ustedes. Sientan mi presencia. La misión de la iglesia, hacer discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra misión. Iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Esa es nuestra misión. Hacer discípulos. Todas las naciones. Empecemos en Seibopamba. Empecemos en Loja. No querramos irnos a otro lado primero para ver si ahí hago discípulos y de ahí. No, aquí necesitamos gente que trabaje, gente que hable del Evangelio de Jesucristo. Necesitamos gente apasionada por Cristo. ¿Se apasiona por Cristo? ¿Tiene esa pasión por Cristo? Amén. Yo amo a Jesús y voy a hacer lo que Él me pide que haga porque lo amo. Alguien que le dice a usted, alguien que lo ama a usted y le dice que haga algo por Él, ¿lo haría? ¿Y cómo lo haría? En obediencia, en amor. No importa lo que pase, lo voy a hacer. Mateo 28 nos anima a confiar en el poder de Dios para cumplir su voluntad y llevar a cabo el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Dios tiene un propósito grande en su vida. Por eso está aquí en este lugar. Por eso usted va a ir a otro lugar y en el lugar que esté aproveche para hablar de Cristo Jesús. No se quede callado. A veces, por no hablar, le quitamos la gloria a Dios. Por no decir nada.
Yo me siento avergonzado por algo y quiero confesarles una cosa. Un día yo caminaba, había una pareja que estaba buscando tener un bebé. Y el Señor puso en mi corazón, ora por esta persona porque esta persona va a tener un bebé. Y yo dije, en serio, Señor. O sea, y no lo hice. A los 2 meses embarazada. Y dijeron, gracias a la Virgencita, dice la milagrosa, me dice el milagro. Qué vergüenza, hermanos. Les digo, qué vergüenza. Yo se me partía el corazón. Y le pedí perdón a Dios. Y le dije, Dios, hice que tu nombre sea pisoteado y te pido perdón. Y aprendí que debo escuchar la voz de Dios. No podemos cerrar nuestra boca. A veces pensamos, decimos, pero ¿en serio, Dios, quieres que haga eso? ¿Quieres que me vaya por ahí? ¿Quieres que ponga esto? Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Lo digo con vergüenza, pero he pedido perdón a Dios también. La responsabilidad de los creyentes. Somos llamados a ser testigos de la resurrección, a compartir el mensaje del evangelio con los necesitados. Pienso que una forma para definir el discipulado es la motivación intencional de los cristianos en las relaciones de amor. Necesitamos servir a la comunidad con amor. Lo que estábamos haciendo, el señor Patiño, que se le cayó la casa. Eso es servir a la comunidad. No solamente tenemos que ir y decirles y predicarles el evangelio, que es importante. También necesitamos nosotros mostrarles el amor de Dios de una manera tangible. ¿Sí? En esto puede ayudar la iglesia de Cristo. Nosotros queremos mostrarles el amor de Dios a través de nosotros a ustedes, darles un abrazo, decirles que les amamos, que estamos con ustedes en este momento difícil. Eso también es mostrar el amor de Dios. Y van a ser más asertivos. Recordamos algo de la semana pasada, que es el nuevo nacimiento. Ya lo tenían claro, ¿no? Recuerdan que estábamos hablando de eso. ¿Alguien recuerda tal vez el nuevo nacimiento? ¿Qué quiere decir usted realmente cuando dice, yo creo en Jesús? ¿Qué es lo que usted quiere decir o mostrar a los demás? Yo creo en Cristo Jesús. Si les preguntara que levantaran la mano todos los que creyeran en Cristo Jesús, ¿se atrevería a levantar la mano? ¿Cree usted en Cristo Jesús? Levante su mano si cree en Cristo Jesús. ¿Usted cree que Cristo Jesús murió por sus pecados? ¿Usted cree que Cristo Jesús lo redimió, lo justificó en la muerte, en la cruz? ¿Usted cree entonces realmente que ha tenido un nuevo nacimiento? Amén. Hemos nacido de nuevo. He creído en Cristo Jesús. He creído en el sacrificio de Cristo Jesús por mis pecados. Hágalo tan personal para que lo crea mejor. Mis pecados. Porque cuando hablamos de los pecados de la humanidad es como que yo no tengo pecados. Y soy más pecador que otro. Cristo Jesús murió por mis pecados. Me justificó, me redimió. Bendito sea el Señor. ¿Cree usted que Jesús es su Señor y su Salvador? Amén. ¡Qué bendición! Él es el Rey, Él es el Señor, Él es su Salvador. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted. Cristo Jesús. No hay más. No se equivoque ni se confunda. Eso dice la palabra de Dios. Él es el Salvador. Él es la única esperanza para la humanidad para ir al cielo. El único camino. No hay camino otro. No busque otro camino. Solamente Cristo Jesús. ¿Qué habíamos visto también? La gente tenía mucho interés en seguir a Jesús. Había mucho interés. ¿Por qué? Porque le vieron que Jesús estaba haciendo milagros. Y si usted sabe que Jesús hace milagros, también le va a dar ganas de ir atrás de él, ¿no? Aunque sea por el milagro. ¿Sí o no? Seamos honestos.
¿Quién no quiere recibir un milagro? Si usted dice no, dudaría mucho en ese no. Yo sí quiero tener un milagro de Cristo Jesús todos los días de mi vida. Si es posible, ¿por qué no? ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. ¿No es el mismo de ayer, de hoy, de siempre? Es Cristo Jesús, el mismo que hizo los milagros en el Antiguo Testamento, el que está aquí hoy y el que estará después. Yo creo eso. Usted debería creerlo también. Tenían que creer. La gente había visto milagros. Si usted ha tenido la oportunidad de ver un milagro, qué lindo. Eso le va a ayudar a creer más y más en Cristo Jesús todavía. ¿Ha recibido un milagro de Jesús en su vida? Creo que todos, ¿no? Creo que todos. Acabamos de ver un milagro. ¿Usted ha visto un milagro? Gente sanándose, vidas restaurándose del pecado, de adicciones, de alcoholismo, de drogas. Eso es un milagro. Matrimonios quebrados, restaurados. Eso es un milagro. Solamente que no le estamos enfocando bien en eso. Pero dice la palabra de Dios que Jesús no se fiaba de ellos. No creyó en su creencia. Solamente estaban creyendo en los milagros. Él sabía que esa fe no era genuina. ¿Por qué? Porque Jesús conocía a todos. Conocía el corazón de cada uno. Jesús no se ha equivocado ni se equivoca. Por eso le entregué mi vida a Él. Eso tiene sentido. Si usted le entrega su vida a Cristo Jesús, vea, usted no se va a equivocar en sus decisiones. Pero cuando nos equivocamos es cuando lo dejamos apartado a Cristo y tomo mi decisión. Pero si lo pongo a Cristo Jesús en primer lugar, mis decisiones, mis planes, mis proyectos, no va a suceder esto, de equivocarme. Cristo Jesús conocía las profundidades del corazón de las personas. No necesitaba a nadie más para informarse de cómo es el ser humano o cómo se comporta la humanidad. Nicodemo vino a Jesús. Él creyó en él porque había visto los milagros. Vea, sería casi imposible ser testigo de un milagro y no creer. Eso casi no se da. Pero Jesús sí se fió de este hombre, de Nicodemo. ¿Por qué? Porque percibió que había una fe sincera en este hombre, a pesar de todo. A pesar de todo lo que quería hacer. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué le respondió Jesús? De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, recordamos que Nicodemo era un fariseo de los fariseos, ¿no? Esto significa que era miembro de un grupo muy importante de Israel. Los fariseos creían en la inspiración del Antiguo Testamento, creían en la venida del Mesías, creían en la resurrección, creían en los milagros. Y era un hombre de los fariseos. Podríamos decir que esto nos da tres máscaras que este hombre utilizaba. Nicodemo era un hombre de los fariseos cuando se reunía con los fariseos. Y hablaban entre fariseos. Los fariseos y todo, ¿no? Salía a la calle y entonces él vestido con su bonita vestidura, ¿no? Y la gente lo veía y todo elegante y todo. Yo creo que mucha gente se iba de lado, ¿no? Yo no sé si ha visto a alguien así con todo ese traje que sorprende muchas veces. Hace verle como una, wow, ¿será que yo me puedo poner uno de esos? Y con sus cueritos por ahí, con cosas divinas, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Pergamino ahí con las escrituras. Al brazo izquierdo, al brazo derecho y algo que me ponga en la frente como señal de Deuteronomio, ¿no? Pero Nicodemo, ¿sí? Adoptaba una actitud diferente con la gente en la calle. Ya no hablaba con los fariseos y ahora era a la calle.
Sí. Y eso estaba viviendo. Eso nos trae a pensar cómo vive la gente hoy en día. ¿Cómo vivimos hoy en día? Nicodemo estaba ocultando su personalidad real. ¿Cómo es él? ¿Cómo él era? Y muchas personas viven hoy así, ¿no es cierto? Su verdadera personalidad. Hay el señor que está en un alto cargo, que es presidente de la empresa, ¿sí? ¿Qué hace? Se reúne con los empresarios. ¿Y cómo están las cosas? Muy bien, todo está muy bien aquí, no pasa nada. ¿No? Sale de ese lugar y se va al club de los amigos. Y con los amigos, ¿cómo están los negocios? ¿Cómo te va? Todo muy bien. Y juega con sus amigos le llaman por el nombre, le tutean. Pero este hombre sale de este lugar y llega a su casa. Y se saca su traje, se saca todas sus cosas, se sienta en el sillón. Y la mujer le pregunta, ¿y cómo te fue? Ah, no me va muy bien en los negocios. Las cosas no están andando bien. Y ahí es realmente donde él está mostrando cómo realmente es. Muchas veces nosotros tenemos un comportamiento aquí en la iglesia que es, wow, como se dice, de sacar el sombrero. Pero el comportamiento de la iglesia debe ser el mismo comportamiento que debemos tener en la casa. Mi comportamiento en la iglesia debe ser el mismo comportamiento que debo tener con mis amigos, con la gente que está alrededor de mí, mi familia. ¿Acaso estoy usando una máscara? Imagínese un momento cuando usted esté en un funeral, le están velando a usted. Antes que uno ya no puede oír ahí, ¿no? Este hombre era un gran hombre, ayudaba a los necesitados, hacía buenas obras y todo eso. Era un buen padre, hacía estas cosas por su familia y todo. Y los hijos dicen, ¿están hablando de mi papá? Uy. A veces, como creyentes, estamos usando una máscara. Porque yo quiero ser el creyente, pero no quiero ser el discípulo. Ah, no, 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 no. Yo creyente nomás, o sea, yo creo a mi manera, dicen algunos. Pero discípulo no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna importancia en ser discípulo? El Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. No dijo, llenen la iglesia o hagan cosas con creyentes, nada más que crean en mí, ya con eso basta. Hay una diferencia enorme. Usted es un creyente que necesita ser formado para ser discípulo. Y usted necesita ser discípulo para ser otro discípulo. Esa es la importancia. Ahora, claro, qué responsabilidad, pues, ¿no? ¿A quién le gustan las responsabilidades? Mientras menos me den, mejor. Mientras menos cosas haga, mejor, más tranquilo. ¿Cuál es el propósito de su vida en esta tierra? Estar tranquilo y en paz. ¿Esa es? ¿Ese es el propósito? ¿Le ha preguntado a Dios, el propósito que tienes es para que yo esté tranquilo nada más? Entonces no me pongas a nadie, porque me alocan, me estresan. Nicodemo vino al Señor Jesús con la máscara puesta. Las pruebas que tengamos, vean, él señaló los milagros. Por los milagros, dice, por los milagros creemos. La gente cree.
Hay cosas que debemos cambiar en nuestra mente. Nicodemo vino para hablar del reino de Dios. No vino por otro motivo. Y el Señor Jesús le dice, ¿no? Es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Así que pilas con eso. Así es que para acercarnos a Dios, es necesario apartar de nuestra mente ese esquema que tenemos nosotros de la sociedad, las apariencias que regulan nuestra sociedad. A veces aparentamos tantas cosas con la gente, que vivimos una vida totalmente falsa. Perdón, pero necesito acercarme a Dios. Y necesito decirle, Dios, aquí estoy yo. Examíname, oh Dios. Examíname. Gracias, Señor, por amarnos tanto. ¿Ya ha dejado las máscaras que usaba antes? No conteste. O todavía hay una máscara por ahí que se me hace difícil sacar esa máscara. Piense bien. ¿Es un discípulo de Cristo? ¿Es obediente a sus mandatos? Creo que se nos están poniendo las cosas medias complicadas, ¿no? El baño está cerrado por si acaso. ¿Está siendo obediente al mandato de Dios? ¿O está esquivando de alguna manera lo que Dios le está diciendo? Mire, cuando no escuchamos la voz de Dios, nos perdemos, nos golpeamos, nos lastimamos. Por eso Él nos traza un camino. ¿Se acuerdan el versículo del año, verdad? ¿Cómo es? ¿En qué debes andar? Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Él está cuidándonos, nos va a hacer entender el camino en que debemos andar. Él va a estar con nosotros, poniendo sus ojos en nosotros. Probablemente usted escuchó esa palabra, discípulo, ¿no es cierto? ¿Se han escuchado esa palabra, discípulo? Discipular. Uy, qué lindo que suena, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Discípulo, discipular. ¿En qué piensa usted cuando escucha esa palabra, discípulo? ¿Qué se le viene a la mente? Ah, qué bueno, seguidor. Pensé que iba a decir Mateo, Pedro, seguidor. ¿Qué más? En la Biblia, ¿sí? Un discípulo es presentado como alguien que sigue la vida y la enseñanza de otra persona. Eso es todo. Necesito seguir la vida y la enseñanza de Cristo Jesús. Se me pone un poco, piense bien. Uy, pero yo soy un discípulo de Cristo. Yo quiero enseñarte, quiero mostrarte cómo conocí a Jesús. Quiero mostrarte qué hizo Jesús conmigo. ¿Sí? Miren el último mandato de Jesús, Mateo 28, del 16 al 20. Ir y hacer discípulos. Él les dijo, los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Les dio una orden ahí, irán a Galilea, ahí voy a estar. Y fueron. ¿Y qué dice Mateo? Lea. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Dudaban. Algunos creyeron. Otros dudaban. Y viene Jesús. Se acerca. Y les dijo a sus discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado.
Y escuchen, escuchen. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo sé el Señor Jesús. Amén. Qué orden, qué poder, qué autoridad, qué obediencia. ¿Estoy haciendo el mandato? Como seguidor de Jesús, nosotros necesitamos tener mucho interés en conocer cómo podemos ser más obedientes a ese mandato. No se quede como creyente. Miren, hay mucho que hacer. La obra está enterito, enterito. Hay mucho que hacer. Hay muchos discípulos por hacer. ¡Ah! Tranquilos, por eso era el clip. Ahora,